entre antes de la entrada en la tierra de Israel y después, porque estudiamos en el final del capítulo 8 de Yoshua sobre el pacto que hicieron en Ar Gerizim y Ar Eival, la montaña de Ar Gerizim y de Ar Eival. Y nuestros sabios nos enseñan en la Gemara de Sanedrín que ese pacto fue en verdad un pacto de responsabilidad mutua entre el pueblo de Israel. El famoso ejemplo que se da es que una persona que peca es como una persona que está haciendo un buraco dentro del navío en su cuarto, y hay una persona que dice: ¿qué estás haciendo? Y dice: no, estoy cavando acá, estoy haciendo un buraco acá. Pero va a inundar todo el barco, vas a fundar todos. Dijo: no, pero es mi cuarto, ¿qué te importa? Dijo: pero tu cuarto está en el navío va junto con usted. Entonces acá también se dice: cuando un judío hace una verá, un pecado, eso tiene influencia sobre todo del pueblo judío, de forma espiritual profunda. Pero hay niveles, y eso hay que poner un poquito solo orden en la cabeza. Que mi mujer empezó ahí un proyecto en hebreo para estudiar 8 minutos por día de Nach que hicieron ahora acá en Israel, para gente que no sabe Nach. Mi mujer dijo: ahora tengo que estudiar Nach, tengo que aprender un poco de Nach. ¿Estudiar qué, perdón? Nach, Nevim Bektuvim. Ah. Lo que estudiamos, que afuera el Pentateuco, el Humash, la gente no estudia mucho acá en Israel también el Nach, Nevim Bektuvim, los profetas y las escrituras. Entonces hay un proyecto acá. Entonces ella estudió la parte de Yoshua y me preguntó: ¿cómo es posible que castigaron a todo el pueblo por un pecado de una persona que llevó el motín de la ciudad de Jericó si nadie lo sabía? Y yo dijo: lo que usted pregunta es la pregunta de Rashi también. ¿Dónde Rashi trae eso? Rashi trae en el Parshat Nitzavim. Parshat Nitzavim está escrito todas las profecías de que nos vamos en el camino, Kadosh Baruj Hu va a nos enviar para Haz de Shalom, para el exilio. Vamos a decir porque abandonamos el pacto divino de Dios, por eso salimos para el exilio y trabajamos otros dioses, y Dios se quedó nervioso con nosotros, se nos sacó de la tierra, y termina y dice: Anistarot Lashem Elokeinu. Las cosas ocultas son para Dios. Ve'aniglot, y las reveladas, Lano ulevaneinu adolam. Para nosotros, para todo el siempre, la azot et kol divrei Torah azot. Hay traducción aquí. En perpetuidad, a fin de cumplir todas las palabras de esta Torah para siempre. Rashi trae acá y dice: ¿qué es Nistarot Lashem Elokeinu? Él dice: Veim tomru, que van a decir, y si ustedes dicen: ¿qué está en nuestro poder hacer? Tú, Kadosh Baruj Hu, castigas a muchos por los pensamientos secretos de un solo individuo, como está escrito, ¿qué? Usted está castigado del público por los pensamientos de una sola persona. ¿Cómo podemos saber que está pensando una persona? Está pensando en idolatría, si está haciendo un pecado en su casa. Y después está escrito que vamos a salir para el exilio y todo. Una persona no puede saber lo que está pasando en la casa de la otra, en los pensamientos de la otra, en los esconderijos, dice. Sí, En una palabra. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Dónde se esconde cosas? ¿Escondijos? Oh, hay varias versiones aquí. Mahloket. Ahí, en ese sitio. En ese lugar. Allá. Escondites. ¿Escondites en España? Escondites. No sabe lo que pasa en los escondites de su hermano. Dice: yo no estoy castigando a ustedes por las cosas ocultas. Shehen la Hashem Elokeinu. Eso es para Dios. Y para esta persona particular que pecó, Dios va a hacer las cuentas con ellos. Pero lo que está revelado para nosotros, para sacar el mal de dentro de nosotros, si no hacemos sobre eso un din, el juicio que hay que hacer, si no hacemos nada, va a castigar a todos entonces, porque tomas responsabilidad para lo que no podemos hacer. Así era el pshat, como está escrito.
¿Okay? Sí, sabe. Nakud alanu levanenu, y dice sobre el lanu levanenu en la Torah, hay acá puntitos, lanu levanenu, puntitos arriba de la palabra, lanu levanenu, que es para el hidrosh, para explicar algo más. Dice, ¿qué viene a decir? Mismo para las cosas reveladas, pecados abiertos, no fueron castigados todavía colectivamente antes que entraron en Israel, antes que pasaron por el Jordán. O sea, en el desierto una persona pecaba, de acuerdo con lo que Rashi escribe acá, solo él era castigado. Y el pueblo, él pecó. ¿Quién pecó? ¿Quién? Korah pecó, se abre el buraco, todo Korah se baja para abajo, pero no todo el pueblo. En el pecado del becerro también fue así, ¿no? Está escrito que Dios castigó una parte que había Edim, que no había Edim, pero los castigados fueron quien pecaron con el pecado del becerro. Y después que recibieron el pacto en la montaña de Gerizim y la montaña de Aribal, que estudiamos ahora en Yoshua, y ahí se quedaron conectados uno con el otro, y ahí sí son castigados sobre las cosas reveladas. Así trae Rashi, en la parsha. Y la explicación es también lógica también. ¿Cómo puede castigar a una persona por una cosa que no hizo, que no sabe, que no podía hacer nada, que no podía hacer? Pero, de acuerdo con eso, se queda difícil lo que se pasó con Ahán, como hablamos, porque vimos en el Sefer Yoshua que Ahán le llevó el motín. A principio solo Ahán pecó y todo el pueblo fue castigado. Perdieron la guerra contra Ahai. Y Dios dijo para Yoshua, perdieron la guerra, fueron muertos 30.000 personas, me parece. Sí, 34.000 personas. ¿Por qué? Porque una persona llevó el motín de Jericho. Ya hablamos también las palabras como Dios habla para Yoshua, es Jatá Israel. Israel pecó. No dice una persona pecó, dice Israel pecó. Como si fuese que todos pecaron. Hay corresponsabilidad. Sí, entonces, ahora, hay una discusión en la Gemara en Sanedrín sobre eso, entre Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia. Dos mahloket, como es. De acuerdo con, a principio, Rabbi Nehemia, como estudiamos acá en Rashi, y así trae el Michtav Meliao, explica que Rashi va de acuerdo con Rabbi Nehemia en la Gemara. Rabbi Nehemia en la Gemara dice exactamente como decimos ahora acá, que Dios no castigó ni sobre las cosas reveladas antes de entrar en Israel. Después que entraron en Israel, castigó sobre las cosas reveladas colectivamente. O sea, hay una responsabilidad pública colectiva sobre los pecados revelados, abiertos. De acuerdo con Rabbi Yehuda, no. De acuerdo con Rabbi Yehuda, antes de entrar en Israel, ya fueron castigados también sobre las cosas reveladas. Había ya una conexión colectiva. Una persona que hacía algún pecado revelado, todos eran castigados. Después que entraron en Israel, empezaron a ser castigados sobre las cosas ocultas también. Así dice Rabbi Yehuda en la Gemara de Sanedrín. Ahora, hay un problema en cada una de las dos explicaciones, ¿no? De acuerdo con Rashi, no comprendemos lo que pasó con las ciudades de Ai. De acuerdo con Rabbi Yehuda, no comprendemos cuál es la lógica. ¿Cuál es la lógica de castigar? Como Rashi pregunta acá. Ahí Rashi empezó así y dice, Dios, vamos a preguntar, ¿qué podemos hacer? Usted está castigando a las personas por pensamientos de una persona individual. Esa es la pregunta que Rashi trae acá. Entonces, ¿qué dice Rabbi Yehuda sobre la pregunta de Rashi? Rashi dice, no es lógico. Entonces, para poner un poquito su orden en la casa, como yo pensé, hay que agregar lo que hablamos última vez, y yo voy a enfatizar más una vez lo que está escrito. Eyal Vered, que enseña acá también en el departamento hebreo, también habla sobre eso en un shiur que habla. Y él dice que hay que recordar cómo fue la lucha contra la ciudad de Ai que pasamos. Está escrito que la ciudad de Ai, la gente estaba muy confiante por la guerra que hicieron con Jericó. Se puede imaginar la sensación que tenían. Las murallas cayeron, conquistamos toda la ciudad, tranquilo, todo abierto, que era una confianza muy grande, un orgullo también tal vez junto. Y cuando van para la ciudad de Ai,
llegan los espías y dicen, mira, las ciudades están allá, pero no necesitamos que todo el pueblo trabaje duro. Me parece 2.000-3.000 personas soldados ya bastan para hacer la guerra ya. ¿Cómo bastan? Ahí había mucha gente. Entonces, ¿por qué bastan 2.000-3.000 personas? Porque ustedes están confiando 100% en los milagros divinos de Dios. Dios nos bajó las murallas de Jericó, nos vas a ayudar también allá en Ajay. Entonces, si Dios nos ayuda, ¿cuánto diferencia entre 1, 10, 2.000, 3.000, 1.000.000? No hay diferencia. Si Dios está con nosotros, podemos conquistar ahí sin problema. ¿Cómo? Y perdieron. Perdieron la primera. Se tenía la confianza en Hashem porque estamos. Oh, Porque hubo un hombre que pecó. Es lo que dije Hashem. Se tiene confianza. Y ellos ya tenían confianza. entonces la confianza había, pero la pregunta, más una vez, una confianza que viene, que hay algún pecado junto también envolvido en el pueblo, eso puede evitar. Hablamos sobre eso, ¿qué? Más una vez, ¿qué? Cuando hablamos que Dios castigó los 34.000 personas que fueron muertos, se puede preguntar, muy interesante, Aján pecó, Aján no se fue muerto, quien fue muerto por los 34.000 soldados, ¿no? ¿Por qué soldados son culpados? Porque Aján hizo mucho peor la situación. Si ya hay que castigar a alguien, que castigue también a Aján, que pecó. Entonces, se ve acá que no estamos hablando de un castigo directo, acá. Estamos hablando de una situación donde el pueblo de Israel sale para la guerra, donde el pueblo de Israel se basea en milagros que van a ocurrir, creyendo que van a ser milagros. Y ahí, para una persona tener mérito de milagros, tiene que estar en una situación espiritual ideal también dentro del pueblo. Y ahí sí, probablemente, como vemos, hay una influencia entre todos colectivamente. O sea, lo que quiero decir es que puede ser que lo que dice Rabbi Yehuda, que aunque hay una cosa oculta, todos pueden ser castigados, no son castigados directamente. Son castigados cuando Dios no hace milagros. ¿Okay? Como se dice siempre, todos estamos en la mano de Dios, pero cuando usted se basea 100% en milagros, es decir, necesitas de méritos muy grandes para que Dios te haga milagros. Y cuando una persona en Israel pecó, hay una influencia espiritual en todo el pueblo que puede sacar esta influencia divina para que un milagro sea hecho. Entonces acá puede ser que eso que Dios dijo, mira, no voy a castigar a nadie, porque son cosas ocultas, pero ya que alguien pecó, yo no puedo hacer milagros también. Y milagros ahora necesitaban, porque salieron con una cantidad de soldados muy pequeña. Y por eso perdieron la guerra. Y adelante también, obviamente Aján fue castigado también. Pero la idea acá es más una vez que así yo procuro decir, que Rabbi Yehuda también no viene a decir, mira, cuando una persona pecó, aunque el otro judío en otro lado del mundo no podía hacer nada, no sabía nada, eso le va a ser castigado. No. Pero hay algo en el pueblo que la providencia divina baja un poco. Los milagros son más lisos, no son tan fuertes, y cuanto más el pueblo todo se fortalece, más también los milagros colectivos son más fuertes también para el pueblo de Israel. Cuando entraron a Israel, la emuná, la unión, la fuerza, la creencia era muy fuerte, por eso llegaron con Jericó, las murallas se caen, todos milagros y todo. En el momento que pecaron, dice, ok, si ustedes van a salir en la guerra con todos, con una forma normal, que se hace de acuerdo con las reglas naturales de una guerra, van a vencer, porque no hay motivo para no, porque el hombre pecó, etc. Entonces puede ser que 1 o 2 soldados van a morir, pero van a vencer la guerra. Pero acá no solo eso, perdieron la guerra porque estaban basados en milagros. Sí puede ser que es la idea de Rabbi Yehuda. Pero el asunto es el siguiente, de que Acán le falló al Eterno desde tomar algo incorrecto en Jericó. Entonces, en teoría, la victoria era segura porque Jai era mucho menos que Jericó. No era ciudad fortificada. Entonces, eran 2.000 a 3.000 israelitas que iban a enviar para tener la victoria segura. Los que mataron fueron 36 exactos. Y Hashem no les dio la victoria por el pecado de Acán de haber tomado los lingotes y los mantos babilónicos. Pero más una vez, no es que nos dio la victoria,
es que no hizo milagros para Por ser causa del victoria. pecado, Eso por está causa del hablando, pecado. por el pecado. No había unidad, O sea, no es lo había que estoy unidad. intentando decir es amenizar la idea de que Dios castiga por pecados ocultos. Exacto. No Exacto. estoy diciendo que no hay, porque hay una influencia entre todos los judíos, aún por las cosas ocultas. Estoy explicando también la idea de la viuda, también en la Gemara. Y puede ser que Dios castiga por todo, pero no castiga como usted comprende, es que Dios castiga, va a bajar un relámpago, un rayo sobre todo el pueblo y va a matar a todos. No es así. La idea es que ustedes como pueblo de Israel se comportan acima del natural, son sobrenaturales. Se basean en milagros por veces para actuar, como Ben Gurión decía, que acá en Israel no nos apoyamos en milagros, pero levamos en cuenta los milagros también para nuestras acciones militares. Hay milagros acá. ¿Quién pasó por la guerra de los 6 días acá en Israel, que pasamos a poco tiempo por el Yom Yerushalayim? Fue una guerra de milagros. En el primer momento terminar con todo la fuerza aérea del Egipto fue un milagro muy grande. Toda la guerra fue un milagro. Pero cuando el pueblo de Israel no está en nivel del milagro, puede ser que una persona, por sus acciones, puede sacar todo el pueblo de la posición milagrosa, tal vez, de milagro. El contexto era pecado, desobediencia, no había unidad ni armonía, no había fe, entonces por eso no hubo respuesta, porque había un contexto de pecado, Sí. desobediencia. ¿Sí? No quiere decir que todavía no hay providencia divina para individuales. O sea, las personas que salieron para la guerra en aquel momento con AI, que murieron 36.000 personas, había una providencia para cada uno. Quien hay Haz de Shalom, quien no tiene mérito suficiente, o quien también tiene algún motivo que tiene que Haz de Shalom salir del mundo ahora. Había una providencia, por eso no todos murieron 36.000 personas, que una parte del ejército. ¿Okay? Y eso es de acuerdo con la viuda. ¿Okay? De acuerdo con Rabbi Nehemia, que vimos en la Gemara, a principio es más simple por un lado, porque decimos, ok, la lógica es muy lógica, Dios no castiga por algo oculto, solo por cosas abiertas. Pero ahí la que se queda la pregunta con Ahí también más una vez. Bueno, si no castiga por cosas ocultas, ¿qué castigo fue en Ahí? Entonces acá hay que decir que más una vez, como hablamos muchas veces también, que era Ahí, como dice la propia Gemara también, Ahí no fue un pecado que solo el Aján pecó, sino que la familia también sabía, tal vez la tribu también sabía. Había más gente que estaba envolvida en el pecado de lo que imaginamos. Había más gente. Y esa más gente ya se quedó algo más colectivo, no solo una persona. Y tal vez había posibilidad entonces de la gente sí saber, sí decir lo que estaba pasando allá. No era un pecado completamente oculto. Así dice la Gemara. A pesar que no todos sabían todavía, todavía es un poco difícil, pero así dice la Gemara. Que también es raro que pensar que si solo porque no hubo milagro, perdemos así. Porque también no es natural que mueran 36.000 personas en una guerra contra un pueblo que tiene que 2.000. Solo murieron 36 personas de los 2.000, 3.000. 36. Sí, 36 personas. Sí. No 34.000. 36 Perdón, personas. no había, si salieron 3.000 no pueden morir 36. Obviamente. La matemática no funciona. Sí, perdón. Es correcto. Entonces, 36 No, personas. 36 israelitas, Sí, no. y el Midrash dice que una persona que valía como 36 murió, que era, no me recuerdo, un tzadik que murió, que valía de 36 personas por la gematria también hacen. Bueno, había explicaciones. Pero en aquel tiempo el nivel estaba tan alto que cuando se morían 2, 3, 4, ya, ¿qué pasó? Salimos para la guerra, nadie puede morir. ¿Qué? Hoy en día, Haz de Shalom, ayer perdemos 4 soldados, ahora en el Shabbat, que murieron en un ataque en Gaza, en un edificio que entraron, había explosivos allá, el predio se cayó, fueron 4 personas muertas de un grupo de combate allá. Entonces nos duele mucho que en nuestros días decimos, bueno, esta guerra, vamos adelante, ¿qué vamos a hacer? En aquel tiempo, Yoshua y todos se caían en el piso y lloraban toda la noche, como que diciendo, es imposible. ¿Cómo puede ser que estemos haciendo una guerra en nombre de Dios y murieron gente? Entonces era otra forma de imaginar, de ver el mundo también. La forma era que Dios está con nosotros 100%, porque somos todos tzadikim, vamos adelante. Oye, Baruch Hashem, somos todos tzadikim también, Baruch Hashem, pero no, diré que no estamos en el nivel todavía del pueblo de Israel que entró en Israel en aquel tiempo todavía. Lamentablemente no tenemos también Yoshua con nosotros hoy para también fortalecer el pueblo.
Pero bueno, tzadikim muy grandes sí tenemos, ¿sí? Tenemos tzadikim muy grandes. Pero eso es la idea, que una persona para poderse vaciar en milagros tiene que tener un nivel muy alto también. Y puede ser que tal vez la creencia que vemos acá, están creyendo 100%, tal vez estaba mezclado con un poco de orgullo y no creencia 100% en Dios, ¿no? Aquí en Israel se acostumbra a decir por veces en grupos religiosos que después que pasamos por la guerra de los 6 días, una parte del pueblo se fortaleció mucho espiritualmente. Se dice que todo el proyecto de Teshuvah, incluso Mahon Meir, empezó aquel tiempo porque la gente se sintió muy conectada con Dios por los milagros que ocurrieron, por el Kotel Amaraví que volvió para nuestras manos para rezar allá. Había un fortalecimiento muy fuerte religioso, pero junto con eso se levantó un orgullo muy grande que somos la tzavá más fuerte del Mediterráneo, nadie puede luchar contra nosotros, ahora vencemos la guerra. Y como, no, ustedes vencieron. Dios venció la guerra. Ustedes, Baruch Hashem, hicieron tu parte, pero no se puede perder también el equilibrio, sabiendo que Dios. Entonces, más una vez, no digo todos, no digo, pero había un movimiento de un poco de orgullo que se olvidaron un poquito. Y a eso por veces se traen que tal vez como consecuencia de eso se pasó más algunos años adelante la guerra de Yom Kippur, que fue una guerra catastrofal un poco, ¿bien? Para nosotros. Un poco mostrando que todavía necesitamos de Akadosh Baruj Hu en las guerras. No se puede vaciar solo en la tzavá, en las fuerzas de la tzavá. Necesitamos de Akadosh Baruj Hu que nos dé la fuerza para luchar. Entonces, para luchar y tener certeza que puedes vaciarse en un milagro, hay que tener un nivel muy alto. Como quien diciendo que salimos. Estamos a una, tenemos que terminar. Quien quiere mirar creencia al 100%, se trae como ejemplo Jonatán, el hijo de Shaul, que vamos a ver adelante, que luchó contra los Plishtim. Salió él y su ayudante contra la cantidad de Plishtim que dice el pasuk, Kajol asher al Sfatayam, como el po de la tierra de la cantidad de Plishtim que habían allá. Y ellos bajaron para el campamento de ellos. Y Jonatán dice, mira, ¿cuál es la diferencia? Si estoy yo y usted, estamos millones de personas, si Dios está con nosotros, 2 personas pueden vencer la guerra también. Entonces hicieron una verificación divina con Dios. Hicieron, si nosotros salimos de acá y los Plishtim dicen, judíos están saliendo, aguarden judíos que vamos sobre ustedes. Es decir que un señal que tenemos que escapar porque Dios no está con nosotros ahora. Pero si ellos dicen, judíos, vengan, estamos aguardando a ustedes, es un señal divino de Dios que Dios dice, vamos adelante. Y cuando salieron ellos de las piedras, escuchan los Plishtim, hay judíos acá, vengan judíos, aguardamos a ustedes. Dicen, y yo soy Jonatán, Kadima, es un señal que vamos adelante. Mataron una pequeña cantidad de gente que había en aquel acampamiento. Y empezó una bagunza toda, que la gente escuchó que el pueblo judío está haciendo un super ataque sorpresa. Y ahí había una cantidad de millones, de miles, de centenas de personas. Cuando empieza una bagunza militar y todos están de repente en pánico, se puede ocurrir una tragedia. Eso que pasó para allá. Todos empezaron a escapar por todos los lados y gritando y todo, y barullo. Y al final de las cuentas, mientras tanto, cuando Shaul estaba todavía aguardando por Jonatán y mira Soray Po subiendo allá, ¿qué está pasando? Y dije, ¿qué está pasando allá con los Plishtim? Dijo, ¿dónde está Jonatán? Jonatán no está acá. Entonces, eso se pasa, dice el Ramban, cuando hay una creencia 100% divina, con una conexión espiritual muy grande frente a Dios, vienen milagros también. Pero eso viene de una anulación completa, con una tzadikut muy grande, con una autoanulación de humildad muy grande. Por esa razón, Shaul... Se pueden comer, no terminamos, no quiero asegurar a la gente para el almuerzo. Gracias. Quería matar a Jonatán.